En esta oportunidad vamos a hablar del impacto de los cigarrillos electrónicos en la edad pediátrica y adolescente. A propósito de este controversial tema, vemos que se realizó un libro en el 2020 debido a que los escolares y los adolescentes habían incursionado en esta moda de los cigarrillos electrónicos en desconocimiento de los padres y incluso de los maestros y de los profesores a nivel de los liceos. Entonces fíjense que es importante que conozcamos que el consumo del tabaco es la primera causa de muerte a nivel mundial, es prevenible, pero contribuye con 480.000 muertes al año. Sabemos que la dependencia del tabaco comienza en la infancia y el 90% de los fumadores actuales de cigarrillos comenzaron antes de los 18 años de edad. Muchos de estos fumadores informan que usaron cigarrillos electrónicos para dejar de fumar y esto es controversial ya que la evidencia dice que no es efectivo. De hecho, sabemos que la prevención en niños y adolescentes es prioridad de salud pública. Una vez que se introdujeron por primera vez en los Estados Unidos en el 2006, aunque fue en el 2004 en Pekín, en China, donde un farmacéutico los hizo por primera vez, sabemos que hay un aumento rápido en la mayoría de todos los escolares y adolescentes de la introducción de estos cigarrillos electrónicos. 15.3% de los fumadores en el 2016 informó que los probó. Y en los últimos 5 años, entre los adolescentes y adultos jóvenes, ha habido un aumento desproporcionado de este uso de cigarrillos electrónicos. Tanto así que en niños el uso de cigarrillos electrónicos está documentado como el más alto, sobre todo en los escolares y adolescentes, de unos 11.7% a 20.8% aproximadamente en el 2017-2018. Más de 3 millones de estudiantes de secundaria usan cigarrillos electrónicos y es importante que conozcamos que es mayor en los adolescentes y adultos jóvenes y va disminuyendo realmente con la adultez y justamente las personas con la edad lo van dejando, pero lo importante es que sepamos que es muy importante la adicción en los adolescentes justamente y en los adultos jóvenes. De hecho, se dicen que los adultos son usuarios de productos de tabaco combustible y de cigarrillos tradicionales, por lo que hablaremos más adelante del uso dual de estos cigarrillos. Es importante que también que se intensificó rápido y ahora son el producto de tabaco más utilizado en adolescentes y justamente jóvenes también. Están diseñados y promovidos de manera de atraer a los jóvenes, tanto así que sin extensas pruebas realmente de qué es lo que contienen, se dicen que estos ensayos a largo plazo hablan de que no están estandarizados por los fabricantes, incluso no se conoce realmente el contenido que tienen estos cigarrillos electrónicos con respecto al tabaco, pero lo que sí es importante es que son productos del tabaco y contienen sustancias con toxicidad pulmonar que es conocida. ¿Qué hace la industria tabacalera? Durante muchísimos años lo ha vendido como que son producen menos efectos tóxicos. De hecho, se dice que en los jóvenes son más adictivos. ¿Por qué? Porque contienen también productos que supuestamente disminuyen el daño, pero incluso tienen mayor concentración de alquitrán que un cigarrillo tradicional. Y lo importante es que no están aprobados por la Federación de Drogas Americana. Fíjense que ¿qué dicen los jóvenes? 66% dice que tienen solamente sabores artificiales, 1.3 dice que tiene otras sustancias, 13.7 no saben ni siquiera lo que tienen los cigarrillos electrónicos, 13.2 está consciente que tienen nicotina y 5.8 conocen que incluso tienen marihuana o otras drogas. Entonces fíjense que hay cierta conciencia de cuando están consumiendo cigarrillos electrónicos, están teniendo otro tipo de sustancias que son adictivas para ese cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces esas soluciones tienen sabores y son miles los anunciados. Incluye sabores incluso a frutas, a dulces, a sabores de postre y esto es atractivo para los niños y los jóvenes. Pero los estudios revelan que ese sabor a caramelo o a fruta son más atractivos entonces para los adolescentes y adultos jóvenes que los sabores al tabaco. Y los adolescentes entonces perciben que ese cigarrillo electrónico con sabores son menos dañinos que los que contienen sabor a tabaco. Y esa es una percepción errónea independientemente porque igual de alguna manera tienen un porcentaje de nicotina que queda enmascarado por el sabor a fruta. ¿Qué es otra cosa? También tienen muchos productos químicos saborizantes que contienen aldehídos, contienen irritantes respiratorios conocidos toxicológicamente, tienen disolventes, lípidos. Dentro de los disolventes tenemos propilenglicol, tenemos también glicerina vegetal o glicerol, que es
completamente tóxico para el pulmón y son sustancias que se van a usar en forma de aerosol que cuando se calienta va a simular el convencional humo del cigarrillo electrónico para que la persona sienta que está fumando. Y estos disolventes ya sabemos que en esta configuración no están hechos para que sean aerosolizados a nivel pulmonar. Entonces no hay datos suficientes sobre los efectos de la salud, pero por lo que se está viendo, la repetida exposición a estos solventes evidentemente va a producir alteraciones a largo plazo. ¿Qué es lo que sucede con el aerosol? Es una suspensión de partículas finas de un gas. Los no usuarios son expuestos involuntariamente también a estos aerosoles, cosa que va a producir entonces un fumador pasivo. Son sustancias dañinas, evidentemente, que tienen ingredientes que producen lesiones pulmonares y síntomas respiratorios crónicos, con marcas, con miles de sabores únicos que están en el mercado y algunos están asociados evidentemente a toxicidad pulmonar. Los aromatizantes aumentan el atractivo para los jóvenes, pero son perjudiciales para estos jóvenes y conducen a adicción a nicotina y su regulación varía entre los países. ¿Cuál es el problema? Que no hay leyes para evitar el acceso de los jóvenes a dispositivos de estos cigarrillos electrónicos y si las hay, evidentemente no se cumplen. ¿Qué sucede también con estos cigarrillos electrónicos o estos dispositivos de nicotina? Que son dispositivos que suministran aerosoles, ¿verdad? Estos aerosoles tienen nicotina, aunque sea en un porcentaje muy bajo. Y también tienen numerosas sustancias que son cancerígenas que se encuentran en esas soluciones de cigarrillos electrónicos, tanto así que tienen aldehído, nitrosamina, alcaloides del tabaco, aerosoles que contienen altos niveles de nicotina, altos químicos que son volátiles al pulmón, como metales pesados y carcinógenos, y es una solución evidentemente citotóxica para las células madres embrionarias humanas. Entonces, el inicio del uso de cigarrillos electrónicos está fuertemente asociado con el posterior inicio del uso de productos de combustión de tabaco entre los adolescentes. Hay discrepancia a veces entre la concentración de nicotina que está etiquetada y el contenido real que está reportado en estos cigarrillos electrónicos. Esta concentración de nicotina en soluciones de los cigarrillos electrónicos va a variar y va a depender de cómo se usa el producto y puede ser comparable o exceder incluso la cantidad convencional de un solo cigarrillo. Fíjense lo importante de esto. Es una droga adictiva, tiene efectos nocivos en el niño y adolescente, sobre todo a nivel neurotóxico en ese cerebro adolescente que está en desarrollo, que está madurando. Efectivamente, entonces vamos a ver estos cambios que se producen en una lámina a posteriori. Esto se va a relacionar entonces con resultados adversos para la salud, en especial también para el feto que está en desarrollo. Evidentemente no deben ser usados entonces por las madres embarazadas y sabemos que los adolescentes tienen más probabilidades de participar en experimentación con sustancias como cigarrillos y fisiológicamente son más vulnerables a la adicción. Son muchas las formas de los cigarrillos electrónicos que vamos a ver y de estos dispositivos y están incluso en el mercado de una manera que ni siquiera sabemos que lo están usando, que ya podemos ver que se parecen hasta a un puerto USB o a cualquier otro dispositivo, hasta un lápiz o un bolígrafo. Pero pruebas científicas indican que los productos que contienen estos varían ampliamente entonces esta concentración de nicotina y no hay forma realmente que los consumidores descubran qué realmente es lo que tiene este producto. Si en la infancia un individuo usa productos que contienen nicotina, evidentemente será más fuerte su adicción y más difícil dejar de fumar. Por eso hay estudios que sugieren que los usuarios adolescentes de cigarrillos electrónicos están en mayor riesgo de patología respiratoria. ¿Qué es lo que sucede en estudios transversales y longitudinales? Que encuentran una fuerte asociación entre los adolescentes y adultos jóvenes que son más vulnerables en comparación con adultos mayores a las propiedades adictivas que contiene la nicotina, que contiene el alcohol y que contiene la marihuana, por un cerebro que está en desarrollo. Hay un aumento entonces significativo en la probabilidad de consumo de marihuana en esos adolescentes y adultos jóvenes que evidentemente están usando este tipo de dispositivos. Otras cosas que podemos ver a nivel internacional, diferentes estudios, por ejemplo, hay encuestas que se hacen vía telefónica, donde se puede ver en una encuesta nacional que se realizó en Estados Unidos, que las tasas de uso de cigarrillos electrónicos entre los estudiantes de secundaria variaba de 1.5 en el 2011 a 27.5 en el 2019. Estamos hablando de tasas que duplican y triplican realmente. En un metaanálisis que
observó 7 estudios, incluyendo 8.168 participantes entre 14 y 30 años de edad, vieron que el 32 o el 23.2% iniciaban el tabaquismo con antecedentes de uso de cigarrillos electrónicos. Y el 7.2% para los que nunca habían usado cigarrillos electrónicos, era importante entonces el porcentaje, ya que ni siquiera habían usado cigarrillos tradicionales. En cuanto a la evaluación de la población sobre tabaco, también se han hecho estudios y se dividieron en primera ola y segunda ola. En la primera ola fue el 2013-2014 y en la segunda ola en el 2014-2015. ¿Qué es lo importante de esto? Que los jóvenes que fumaban menos de una pitada de cigarrillo y no más de 100 cigarrillos informaron que de haber usado cigarrillos electrónicos en la primera ola, lo más probable es que se hubieran convertido en fumadores establecidos de tabaco combustible en la segunda ola, o sea que los lleva al uso de cigarrillos tradicionales. Entonces hay una evidencia sustancial que respalda el papel de la nicotina como fármaco de entrada al abuso de otras drogas. Una encuesta coreana, fíjense que es a nivel mundial todo lo que estamos viendo, sobre la conducta de riesgo en la juventud, vio que la mayoría con abuso de alcohol o drogas informaron haber usado tabaco combustible como los cigarrillos electrónicos. Y en una revisión sistémica de estudios que examinaron los cigarrillos electrónicos y el consumo de marihuana entre jóvenes, vieron que aumentaba la probabilidad de consumo de marihuana, era mayor en jóvenes con antecedentes de uso de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, en una encuesta de adolescentes en el noroeste de Inglaterra, el uso de cigarrillos tradicionales o cigarrillos electrónicos se asociaba más con el alcohol. Entonces, evidentemente, lo que es la nicotina y las otras drogas son fármacos que pueden estar entonces induciendo con los cigarrillos electrónicos al abuso de estos adolescentes porque tienden a ser más gratificantes para los jóvenes y los adolescentes. Ellos están diseñados de una manera que a veces se pueden usar hasta en las escuelas y en los aviones. Recientemente hubo una demanda que se ganó a Juul, pero fíjense que eran productos diseñados que parecían una unidad flash, incluso de computadora. Entonces, probablemente tú estabas en el colegio y los representantes o los maestros ni siquiera se daban cuenta. Otros diseñados para parecer una pluma, una sudadera con capucha, un llavero, para automóviles, inhaladores de asma, o sea, no usan broncodilatadores ni corticosteroides inhalados, pero sí usan cigarrillos electrónicos, entonces es como controversial, ¿verdad? Y algunos productos anuncian específicamente su capacidad para ser usados discretamente, donde incluso están prohibidos. Estudios en animales de laboratorio y estudios toxicológicos sugieren daños entonces a largo plazo, sobre todo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares y cáncer. La preocupación, sobre todo en estos momentos que hubo pandemia de SARS-CoV-2 y COVID-19, es que había mayor susceptibilidad de infecciones respiratorias, incluso virales, en los estudiantes que usaban los cigarrillos electrónicos. Lo otro es que la encuesta que se realizó en línea representativa a nivel de Estados Unidos en esos adolescentes preocupó porque la infección por COVID-19 era más común en los usuarios de cigarrillos electrónicos que en los no usuarios. Entonces, ¿qué se dice? Maestros y padres, esa memoria USB podría ser un cigarrillo electrónico. Ojo, ¿qué es otra cosa que no podemos olvidar? Produce un estrés oxidativo con citotoxicidad y daño a nivel del ADN. Se van a dar cambios entonces durante el tiempo donde esa toxicidad pulmonar tiene mayor riesgo de tos, sibilancia, exacerbaciones de los cuadros de enfermedades respiratorias crónicas, porque se produce un aerosol que produce lesiones pulmonares, que tiene mayor síntomas respiratorios, sobre todo en esos pacientes que pueden tener cuadros crónicos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esos síntomas respiratorios no están alejados de los síntomas que se producen en sistema nervioso central. Tanto así que sabemos que tiene mayor adicción, por lo que sería más difícil dejar de fumar, ya que hay efectos neurotóxicos en ese adolescente, en un cerebro en desarrollo que no ha madurado completamente, y eso va a producir alteraciones en la función ejecutiva y en los procesos neurocognitivos. Imagínense si empieza en la edad escolar. No solamente afecta aquí los síntomas del sistema nervioso central, sino también síntomas en órganos de cualquier economía, porque ya dijimos que produce citotoxicidad. Esto es para las células madres embrionarias pulmonares, donde hay entonces daños a largo plazo, riesgo en enfermedades cardiovasculares, fibrosis hepática, renal, pulmonar, cáncer, etc.
Vemos entonces el uso dual de la mayoría de los fumadores de cigarrillos electrónicos son consumidores duales de tabaco combustible y cigarrillo tradicional. Ese uso dual, por supuesto, aumenta la toxicidad tanto del cigarrillo electrónico como del cigarrillo tradicional, y hubo un análisis de datos en 2013-2016 donde se hizo un estudio y hubo mayor incidencia de enfermedades respiratorias en los que son usuarios duales, por supuesto, de tabaco convencional y tabaco combustible. Los usuarios entonces generalmente duales no dejan de fumar ni siquiera el cigarrillo tradicional, entonces usan cigarrillos electrónicos y cigarrillos tradicionales y van a tener por supuesto peores puntajes en la salud general y dificultad respiratoria en el último mes, evidentemente si son comparados con las poblaciones que usan cigarrillos tradicionales solamente. Hay un estudio de sistema de vigilancia de los factores de riesgo del comportamiento que se realizó en el 2016-2017, donde se compararon los consumidores de cigarrillo y los que usaron el uso dual de cigarrillo combustible y tradicional tenían mayor probabilidad incluso de enfermedad cerebrovascular. Fíjense entonces que realmente hay un envenenamiento que se hace por la nicotina, enfermedades pulmonares severas, donde ese componente del cigarrillo electrónico consumido tiene mayor toxicidad, disminuyen entonces las tasas de esos fumadores de dejar de fumar cigarrillo tradicional, por lo cual no están aprobados por la FDA, y hay mayor riesgo de recaída en el tabaquismo entre los exfumadores. Entonces hay daño severo, por lo que es importante que no se produzca este uso dual, ya que hay reducidas tasas de cese de fumar que no están realmente reportadas. Otros daños catastróficos son quemaduras, lesiones faciales graves como explosiones incluso del producto, epiglotitis, envenenamiento agudo por nicotina, convulsiones, daño hepático, enfermedades pulmonares graves, neumonía eosinofílica, lipoidea, hemorragia alveolar difusa, neumonías organizadas, asma severa, mal control de ese paciente asmático que probablemente no les dice que está con cigarrillos electrónicos y una de las formas que no controle su asma. Otra cosa importante, que hay un estudio de salud infantil en California donde se vio que los usuarios actuales de cigarrillos electrónicos nunca fueron fumadores de tabaco combustible y tenían mayor riesgo de bronquitis y síntomas de tos diaria, congestión o flema que no mejoraba, y evidentemente tampoco notificaban que estaban consumiendo cigarrillos electrónicos. Cuando se hace una evaluación poblacional sobre tabaco y salud, una de las cosas importantes es ver que hay mayor alteraciones a nivel de bronquitis crónica, enfisema y asma. Y lo importante es que cuando se está haciendo un estudio no se restringa el análisis a los reportes de buena calidad o de que se sienten mejor al inicio del estudio. Lo importante es hacer un seguimiento de esos pacientes, porque ¿qué sucede? Después se nota todas las enfermedades respiratorias que pueden ser consecuencias y al principio pueden decir que están bien, que no tienen ningún problema. Y eso puede ser un sesgo. En los síndromes inhalatorios hay un contenido de partículas del humo que va a producir un edema de las vías respiratorias superiores con una obstrucción de la vía aérea, porque recordemos que partículas de 1 a 5 micras pueden penetrar a la región traqueobronquial, producir hiperreactividad bronquial y exacerbaciones de los cuadros respiratorios. Entonces es importante también que sepamos que esos impactos respiratorios como síntomas bronquiales demuestran entonces disminución de las defensas pulmonares por exposición a ese aerosol del cigarrillo, se interrumpe la barrera endotelial. Hay un estudio donde vimos que el vapeo simulado comparado con el vapeo simulado con propilenglicol sin glicerina y sin nicotina, o el vapeo con propilenglicol con nicotina, se encontró que había una disminución de un marcador importante que es el club de proteína 16 en suero, que es el que nos habla de disfunción epitelial. Entonces, en ovejas pudieron evidenciar que la disminución de la velocidad de la mucosidad traqueal post-inhalación podía ser por este aerosol, sobre todo si tenía propilenglicol y glicerina vegetal. Esto está respaldado en estudios en ratones que demuestran que el aerosol de cigarrillos electrónicos por 2 semanas, cuando son inoculados intranasalmente por Streptococcus pneumoniae, aumenta la carga bacteriana intrapulmonar, disminuye la fagocitosis de los macrófagos y ellos entonces están expuestos a ese aerosol de cigarrillos electrónicos que están inoculados, incluso con influenza H1N1, lo que va a producir un aumento en ambos títulos del virus, tanto infeccioso como mortalidad. Se produce enfisema, cambios patológicos en la producción de moco, aumento de la apoptosis dentro de los alvéolos, agrandamiento del espacio alveolar,
por lo que va a haber entonces una alteración tanto también de los espacios producidos por el aerosol en el cigarrillo que contiene nicotina. ¿Qué es importante para ir cerrando? El CDC habló de una enfermedad que era el EVALI. Esta enfermedad se produjo, tuvo muchísimas hospitalizaciones durante la pandemia por COVID-19 y estaba realmente diseñados con tetrahidroxicannabinol. Se cree también que el acetato de vitamina E que estaba en estos productos produjeron esta enfermedad. Pero 29% de estos casos fatales y 14% de todos los casos reportados describían que el paciente había usado cigarrillos electrónicos que contenían nicotina exclusivamente. Entonces, los informes tienen casos publicados con tetrahidroxicannabinol y lo importante es saber que estos agentes saborizantes que a veces están hechos solamente como sabores artificiales, como el diacetilo, que se usa para productos alimenticios, causa bronquitis obliterante, que es lo que le da el sabor a mantequilla. Imagínense ustedes inhalar eso. Estudios in vitro igual dicen que produce alteración en las células epiteliales traqueales con un daño epitelial, y el diacetilo y los compuestos relacionados con 2,3-pentanodiona y acetoína están en los productos de cigarrillos electrónicos, por los que no deberían entonces inhalarse. ¿Qué se producía durante el EVALI? Se producía radiológicamente y tomográficamente una oposidad bilateral pulmonar con un patrón radiológico de vidrio delustrado y un árbol en gemación, que esto nos hacía pensar en que probablemente teníamos una alteración estilo COVID-19. Entonces, ¿qué hizo Lancet? Publicó en el 2019 muchas broncoscopias, sobre todo de 19 pacientes, donde le hicieron lavado bronquialveolar, vieron si habían bacterias, pruebas de bacilo fúngico y pruebas virales ácido alcohol resistente, las cuales fueron negativas. Y a pesar de esto, fíjense que legalmente están prohibidos para mayores de 18 años, están igualmente indicados para que la venta sea en esta edad, y esto no se está cumpliendo. Y tanto fue así que los casos de EVALI en niños podían presentarse con insuficiencia respiratoria grave que requirieron terapia intensiva, y de 98 pacientes con EVALI, Leiden informó que el 26% eran menores de 18 años. Evidentemente no se está cumpliendo la reglamentación. ¿Qué otra cosa es muy importante? El antecedente de vapeo, el uso de cigarrillos o de dispositivos, excluir condiciones alternativas, el laboratorio de detección de drogas en la orina, como tetrahidroxicannabinol, marcadores inflamatorios, es importante, y hacer diagnóstico diferencial en esta época de COVID con un síndrome multisistémico y con un síndrome de estrés respiratorio agudo. La clínica es importante porque tiene síntomas sistémicos no específicos como fiebre, escalofríos, vómitos, síntomas respiratorios como dificultad respiratoria, tos, dolor torácico, apnea, hipoxia. Díganme ustedes cualquier cuadro respiratorio. Entonces, evidentemente hay que estar pendiente del antecedente del vapeo, ver la radiología y la tomografía, que radiológicamente hay superposición en las características radiológicas, generalmente pulmonares, parecidas a las infecciones pulmonares virales, opacidades pulmonares, y desde el punto de vista tomográfico algo importante es que esas lesiones están centradas en la lesión aguda por inhalación. Recordemos que es una alteración con un síndrome inhalatorio que puede llevar a consolidación pulmonar y preservación entonces subpleural. Entonces, la superposición de características clínicas similares, el uso de productos de vapeo, probablemente entonces con la exposición al SARS-CoV-2, distingue el diagnóstico diferencial de EVALI con síndrome multisistémico, y en particular cuando esto cursa con patología respiratoria. Entonces, es importante contemplar la radiología, la histología y, lo más importante, la detección de acetato de vitamina E en el líquido bronquialveolar. ¿Por qué traigo esta lámina al final? Porque estamos actualizando, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la concientización de la mayoría de los jóvenes de 11 a 17 años nunca han probado realmente o desconocen los cigarrillos electrónicos. Pero ¿qué sucede? 15.8% de 11 a 17 años en el 2022 había probado el vapeo. No solamente esto, comparados con 11.2 en el 2021 y 13.9 en el 2020. Estas son cifras del Reino Unido. 7% de 11 a 17 años en el 2022 eran usuarios actuales, en comparación con 3.3 en el 2021 y 4.1 en el 2020. Menos de 16 años de los pacientes tienen menos probabilidad de probar los cigarrillos electrónicos.
10.4 de 11 a 15 años ha aprobado el vapeo frente al 29.1 de 16 a 17 años. Estamos hablando que los escolares se están acercando a los adolescentes. Entre los jóvenes de 18 años, afortunadamente, el 40.8% informa haber probado un cigarrillo electrónico. O sea, esto es importante considerar esta cifra. Lo peor es que el uso entre jóvenes de 11 a 17 años afortunadamente sigue siendo como que el mayor en no usarse, pero el 7.5 de los que nunca han fumado ha probado un cigarrillo electrónico en el 2022 y solo el 1.7 informa que lo usó. ¿Qué es lo que sucede? Puede pasar esto, que fue reportado ahorita en marzo. Este niñito probó un solo cigarrillo electrónico y tenía fentanilo, y él está entonces haciendo un llamado a sus pares en Estados Unidos para que por favor no lo prueben. Él ahorita está en recuperación neurológica, estuvo en terapia intensiva y tiene alteraciones a nivel pulmonar. Entonces, evidentemente, si ustedes me preguntan, ¿el uso de cigarrillos electrónicos es seguro en los jóvenes? Evidentemente no es seguro, y fumar no es seguro a ninguna edad. ¿Qué hicieron a nivel de las diferentes sociedades respiratorias internacionales? Debemos entonces hacer que, primero, el poder adictivo de la nicotina y sus efectos adversos en jóvenes no se deben subestimar. 2, considerando la susceptibilidad de ese cerebro en desarrollo, la adicción de la nicotina, la ventana de estos productos de cigarrillos electrónicos para adolescentes y adultos jóvenes debe prohibirse por todas las naciones. 3, toda forma de promoción y publicidad en medios accesibles para los jóvenes debe estar regulado. Número 4, debido a que los aromatizantes aumentan las tasas de iniciación juvenil, debería prohibirse la nicotina en los productos de entrega electrónica. Número 5, el vapor del cigarrillo electrónico expone a los no usuarios a la nicotina y otros productos químicos nocivos al uso, por lo cual debe prohibirse en los lugares donde estén cerrados, en los parques públicos y lugares donde haya niños y jóvenes. Tenemos derecho a un aire libre de humo. Número 6, sus riesgos para la salud son cada vez más reconocidos y se necesitan más investigaciones para comprender los efectos fisiológicos y nocivos. Sin embargo, la vigilancia, que es con lo que termino, número 7, que es el foro de las sociedades respiratorias a nivel internacional, la vigilancia y la encuesta de rutina sobre el uso de estos productos deben ser llevados a cabo en muchos entornos para comprender mejor el alcance y la amenaza a la salud que sobre todo se produce para los jóvenes en diferentes países y regiones. Entonces, evidentemente, ¿cómo vamos a concluir? Hallazgos en estudios debe considerarse para diseñar políticas públicas con el objetivo de dirigir o restringir el acceso de estos dispositivos en menores. Independientemente de la presencia o ausencia de nicotina, la exposición al aerosol de cigarrillo electrónico en la adolescencia no está exenta de riesgos y provocan toxicidad pulmonar. En adolescentes están introduciendo una nueva generación a la adicción de nicotina y de tabaco y los preparan para el abuso de otras drogas. Entonces, el impacto de los cigarrillos electrónicos en la edad pediátrica adolescente es muy severo y sobre todo debemos saber que fumar no es seguro a ninguna edad. Por su atención, muchísimas gracias.